Mi padre siempre decía que hay dos tipos de personas en el mundo, las que ven el óxido y las que ven la historia. Él era del segundo tipo. Yo también. Mi madrastra, Elena, y su hijo, mi hermanastro Claudio, eran definitivamente del primero. Para ellos, si no brillaba, si no era nuevo y si no tenía una etiqueta de diseñador, era basura. Crecí en un taller. Mientras otros niños jugaban con pelotas, yo jugaba con llaves inglesas. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de manos sabias, me enseñó a escuchar el motor de un coche como quien escucha el latido de un corazón. Él tenía un negocio de repuestos usados, un desuesadero como lo llamaba Elena con asco cada vez que tenía que mencionar de dónde salía el dinero para sus joyas. Cuando mi padre murió de un infarto fulminante hace un año, el mundo se me vino abajo. No solo perdí a mi padre, perdí a mi único aliado. Elena y Claudio no tardaron ni 24 horas en mostrar sus verdaderos colores. En el funeral, mientras yo lloraba en silencio frente al ataúd, escuché a Elena preguntarle al director de la funeraria si tenían servicio de limusina para llevarla al club de campo después del entierro. La lectura del testamento fue una carnicería emocional. Nos reunimos en la gran oficina de caoba de la casa familiar. Elena llevaba un vestido negro que costaba más que mi coche entero, y Claudio miraba el reloj, aburrido, tecleando en su celular. El abogado, un hombre anciano que había sido amigo de mi padre, carraspeó incómodo antes de empezar. A mi amada esposa Elena, leyó, le dejo la casa familiar, las cuentas bancarias principales, el seguro de vida y el 51% de las acciones de la empresa de logística que fundé. Elena soltó un suspiro teatral de alivio y le apretó la mano a Claudio. Por fin, susurró lo suficientemente alto para que yo la oyera. Se acabó el olor a grasa. A mi hijastro Claudio, continuó el abogado, le dejo mi colección de relojes modernos y el coche deportivo del año. Claudio sonrió. Genial. Vendo el coche mañana y me voy a Ibiza. Y finalmente, a mi hijo Julián, dijo el abogado, mirándome con una tristeza profunda en los ojos, le dejo la propiedad ubicada en el kilómetro 40, conocida como el Galpón Viejo, y todo su contenido, sean cuales sean los bienes muebles que se encuentren dentro al momento de mi muerte. Hubo un silencio. Y luego, una risa. Elena se tapó la boca, pero sus ojos brillaban con malicia. ¿El Galpón Viejo? Se burló. ¿Ese nido de ratas donde tu padre guardaba toda la chatarra que no podía vender? ¡Ay, Julián, qué poético! Te dejó la basura, tal como te mereces por no haber estudiado una carrera de verdad y quedarte manchándote las manos. Claudio se rió también. Buena suerte con el tétanos, hermanito. Avísame si necesitas prestado dinero para el camión de la basura. Me sentí humillado. No por la herencia, sino por la falta de respeto hacia la memoria de mi padre. Ese galpón era su refugio. Allí pasaba horas. Yo sabía que estaba lleno de piezas viejas, chasis oxidados y lonas llenas de polvo. Pero era lo que él había elegido para mí. Acepto, dije con voz firme, levantándome de la silla. Y renuncio a cualquier reclamo sobre la casa o el dinero. Quédense con todo. Oh, no te preocupes, no pensábamos darte nada de todas formas, respondió Elena, firmando los papeles rápidamente. Ahora, si nos disculpas, tenemos que llamar a un decorador. Quiero quitar ese olor a viejo de esta casa. Salí de allí con el corazón roto, pero con las llaves del galpón en el bolsillo. Al día siguiente, conduje hasta el kilómetro 40. El lugar estaba en medio de la nada, rodeado de maleza alta. El galpón era una estructura enorme de metal corrugado, oxidado por el sol y la lluvia. Abrí el candado pesado y empujé las puertas chirriantes. El olor me golpeó. Aceite, gasolina vieja, polvo y madera. El olor de mi padre. Entré. La luz se filtraba por agujeros en el techo, iluminando montañas de cajas, neumáticos viejos y docenas de formas cubiertas con lonas grises y pesadas. Elena tenía razón en una cosa, parecía un cementerio de chatarra. Empecé a caminar entre las filas. Mi padre había acumulado cosas durante 40 años. Levanté la primera lona. Era un chasis de un Ford de los años 30, totalmente oxidado, sin motor. Levanté otra. Un montón de parachoques cromados pero picados. Me senté en una caja y suspiré. Tal vez mi padre solo quería que yo tuviera el terreno. Tal vez se había vuelto un acumulador al final de sus días. Entonces, vi algo al fondo. Una zona separada por una reja interna con un candado diferente. Me acerqué. Dentro de esa jaula había 5 formas cubiertas. Las lonas eran distintas, de mejor calidad, atadas con cuerdas de nylon. Busqué la llave en el llavero. Había una pequeña, dorada, que no sabía para qué era. Probé. El candado se abrió. Entré en la jaula.
Mi corazón empezó a latir más rápido, un instinto que no podía explicar. Me acerqué a la primera forma. Tiré de la cuerda y jalé la lona. El polvo voló por el aire, bailando en los rayos de luz. Cuando se asentó, me quedé sin aliento. No era chatarra. Era un Shelby Cobra 427 original. Azul con franjas blancas. Estaba polvoriento, sí, y le faltaban algunas piezas del interior, pero la carrocería estaba impecable. Mis manos temblaban. Un coche así, incluso en ese estado, valía una fortuna. Pero había 4 formas más. Corrí hacia la segunda. Un Ferrari 250 GT California Spire. Rojo. Con el motor desmontado al lado, pero completo. La tercera. Un Mercedes-Benz 300 SL alas de gaviota. La cuarta. Un Aston Martin DB5. La quinta. Un Plymouth Miura Convertible. Me tuve que apoyar en la pared para no caerme. Esto no era un depósito de chatarra. Era una colección privada secreta. Mi padre había pasado décadas comprando estos coches cuando eran viejos y baratos, antes de que se convirtieran en clásicos millonarios. Los había guardado, esperando el momento de restaurarlos. O esperando dármelos a mí. En una mesa de trabajo cercana, encontré un cuaderno de cuero. Lo abrí. Era la letra de mi padre. Para Julián. Elena B. Óxido. Tú ves el alma. Estos coches son tu jubilación, hijo. Restáuralos con esas manos que te di. No dejes que ellos los toquen. Te quiero, papá. Lloré. Lloré como un niño abrazado a ese cuaderno. Mi padre no me había dejado basura. Me había dejado el tesoro más grande que podía imaginar, protegido por la mejor defensa posible, la ignorancia y la codicia de mi madrastra. Durante los siguientes 6 meses, viví prácticamente en el galpón. No le dije a nadie. Trabajé día y noche. Limpié, pulí, monté motores. Usé mis ahorros para comprar las piezas que faltaban. Mi experiencia como mecánico fue vital. Cada tornillo que apretaba era una conversación con mi padre. Mientras tanto, me llegaban noticias de Elena y Claudio. Habían vendido la empresa de logística para tener liquidez rápida. Claudio había chocado el coche deportivo y comprado otro. Elena estaba gastando dinero en fiestas y viajes como si no hubiera un mañana. Se estaban comiendo el capital a mordiscos gigantes. Finalmente, el Shelby Cobra estuvo listo. Lo llevé a una subasta de coches clásicos de prestigio en California. Cuando el martillo bajó, el precio final fue de $2,5 millones. Fue noticia en las revistas especializadas. Hallazgo de granero, el tesoro oculto del mecánico. Salí en la portada, de pie junto al coche, con mis manos de trabajador y una sonrisa tranquila. La revista llegó a manos de Claudio. 3 días después, estaba en el galpón trabajando en el Ferrari. Escuché un coche frenar bruscamente afuera. Golpes en la puerta. Abre, Julián. Sé que estás ahí. Era Elena. Y venía con un abogado. Abrí la puerta pequeña. Elena entró empujándome, con los ojos desorbitados, escaneando el lugar. Cuando vio el Ferrari y el alas de gaviota, casi se desmaya. Ladrón. Chilló, señalándome con un dedo lleno de anillos. Nos robaste. Le ocultaste esto a tu padre. Yo no oculté nada, dije tranquilamente, limpiándome las manos con un trapo. Papá me dejó este galpón y su contenido. El contenido era chatarra. Gritó ella. Estos son obras de arte. Valen millones. Tú sabías que estaban aquí y nos engañaste en la lectura del testamento. El abogado de Elena, un tipo con cara de tiburón, dio un paso adelante. Señor Julián, existe un claro vicio en el consentimiento. Mi cliente aceptó la distribución de bienes basándose en la creencia de que este lugar no tenía valor. Si usted sabía del valor real y no lo divulgó, cometió fraude. Vamos a demandar para anular el testamento y redistribuir los bienes. Exigimos el 70% del valor de estos vehículos. Me reí. Adelante. Demanden. Fui al banco de trabajo y tomé el cuaderno de mi padre. Lo abrí en una página marcada. Papá era más listo que ustedes. Aquí está el inventario, fechado y firmado ante notario 3 años antes de morir, declarando explícitamente que estos 5 vehículos específicos, con sus números de serie, debían ser entregados únicamente a mí, independientemente de su valor de mercado futuro. Y adivinen qué, saqué una fotocopia del documento notarial que encontré junto al cuaderno. Esta cláusula fue incluida en un anexo al testamento que ustedes firmaron sin leer porque estaban demasiado ocupados preguntando por la limusina y el dinero en efectivo. El abogado tomó el papel. Leyó.
Su cara se puso pálida. Señora Elena, esto es vinculante. Usted firmó una renuncia explícita a cualquier bien mueble ubicado en esta dirección catastral, incluyendo vehículos de colección, piezas y antigüedades. Está blindado. Elena se quedó boqueando, como un pez fuera del agua. Pero el dinero se nos está acabando, balbuceó, perdiendo toda su arrogancia. La casa tiene muchos gastos. Claudio perdió mucho en criptomonedas. Julián, somos familia. Tu padre querría que compartieras. Mi padre, dije, acercándome a ella hasta que tuvo que retroceder, quería que estos coches fueran restaurados por alguien que los amara, no vendidos para pagar bolsos de Gucci y deudas de juego. Ustedes se burlaron de él. Se burlaron de mí. Me llamaron basurero. Bueno, resulta que la basura vale más que su mansión. Señalé la puerta. Fuera de mi propiedad. Y si vuelvo a verlos, será en un tribunal, donde tendré el gusto de gastar cada centavo necesario para verlos perder. Se fueron. Elena lloraba de rabia, gritando que era injusto. Claudio ni siquiera se bajó del coche, demasiado cobarde para mirarme a la cara. He vendido 2 de los coches. Tengo más dinero del que podré gastar en 3 vidas. Pero me quedé con el Ferrari. Lo conduzco los domingos. A veces paso por delante de la antigua mansión familiar. He visto que tiene un cartel de se vende en el jardín y que el césped está alto y descuidado. Elena y Claudio están aprendiendo por las malas lo que mi padre siempre supo: el verdadero valor de las cosas no está en la etiqueta del precio, sino en el cuidado y el amor que les pones. Ellos eligieron el brillo fácil y se quedaron con las manos vacías. Yo elegí el óxido y encontré oro. Si alguna vez alguien te subestima o te da las obras pensando que no vales nada, acéptalo con una sonrisa. Porque a veces, las obras son el plato fuerte disfrazado, y la venganza se sirve mejor conduciendo un clásico de $2 millones.